Para la realización de esta práctica vamos a elaborar una simulación de elemento finito de este gato mecánico, el cual ya fue ensamblado en otro de los videos de nuestro canal y de la cual voy a dejar un link de descarga de ese ensamble en la descripción del video. Una vez creado el ensamble, lo que tenemos que hacer es un estudio de simulación, el cual no viene cargado por defecto en los complementos de SolidWorks, y por este motivo lo que vamos a hacer primero es cargar ese complemento en esta área, complementos de SolidWorks. Después vamos a utilizar la opción SolidWorks Simulation y se va a cargar el complemento de simulación. En esta parte vamos a seleccionar Simulation y estaremos listos para crear nuestro primer estudio. Vamos a crear en nuevo estudio un análisis estático. Hacemos la aclaración que hay diferentes estudios que se pueden hacer con este módulo, como un análisis térmico, un análisis de pandeo, fatiga, no lineal, lineal, etc. En este caso, para lo que estamos haciendo es necesario nada más el análisis estático. Vamos a aceptar. La velocidad de respuesta de los módulos de SolidWorks va a depender mucho, sobre todo en esta área de simulación, de las capacidades de nuestra máquina, por lo que en algunas máquinas puede ser un poco lento el proceso. Sin embargo, si tenemos tecnología de última generación, el proceso se hará más rápido en su tiempo de respuesta. Bueno, una vez que se han cargado las opciones para realizar este estudio, podemos observar que en la parte de abajo se creó el análisis estático número 1, es decir, a este ensamble le podemos hacer diferentes simulaciones y cada una de ellas se nombraría con el número consecutivo análisis estático 1, 2, 3, dependiendo cuántas y qué tipo de simulaciones se están realizando. Para iniciar, vamos a examinar las piezas, que en este caso nos va a decir qué tipo de material contienen. Vemos que la base pues ya viene precargada con este tipo de material, con el aluminio bronce. Sin embargo, va a depender qué material queremos elegir para nuestras partes o de cuál material queremos que tengan nuestros diseños. Es posible, si las piezas ya lo traen cargado o no en su defecto, cambiar ese material o asignarle uno nuevo. Por ejemplo, aquí en la primera pieza, que es la base, podemos elegir otro tipo de material oprimiendo botón derecho y editar el material que ya tiene, y si no lo tiene podemos aplicar uno nuevo. Esto va a acceder a la librería de materiales del SolidWorks y en este caso podemos asignar ese nuevo material o cambiar el que ya tiene. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar algún tipo de aleación de acero, pues entonces el SolidWorks tiene la posibilidad de cargar un nuevo material. Obviamente tengo que conocer las condiciones de ese material, como el módulo de guión, entre otras cosas, y cargarlas manualmente. Esas propiedades las podemos obtener pues con la información, puede ser de los proveedores del material, o hay páginas de materiales que nos dan información de estos materiales. Aquí va a estar cargado normalmente los materiales más comerciales o más comunes que hay en la industria. Entonces, vamos a cargar, por ejemplo, un acero, puede ser un acero aleado. Aquí está. Y aquí estamos observando las propiedades de ese material. Esas propiedades no las voy a poder alterar porque son las propiedades intrínsecas del material, pero las voy a aplicar. Y a pesar de que estamos trabajando en milímetros, pues aquí nos pone la opción de cambiar si las quiero ver en otras unidades. Eso no quiere decir que esté cambiando las propiedades del material, solamente las estoy viendo en un sistema diferente de unidades. A final de cuentas, el estudio me va a arrojar los datos que yo tenga en la parte de abajo. Si tengo milímetros, me lo va a arrojar en el sistema métrico decimal, o si tengo pulgadas, pues los datos me los va a generar en el sistema inglés. Pero vamos a aplicar
el material, que es el acero aliado. Vamos a cerrar la pantalla. Y si se fijan, automáticamente me cambió la parte a ese material. Es necesario asegurarnos que todos los materiales que yo voy a usar aquí, que todas las partes que voy a usar aquí tengan cargado un material. Si no, probablemente el SolidWorks me va a marcar algún error. Este estudio no es posible correrlo si alguna de las piezas no tiene un material cargado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a cambiar ese material, o más bien voy a asignar un nuevo material, ya que este no tiene material. Una vez, botón derecho, una vez más, botón derecho, seleccionamos el material, lo aplicamos y cerramos. Entonces, ya que verificamos que todas las piezas tienen material, estoy listo para empezar a correr mi estudio. El siguiente punto es revisar qué tipo de conexiones se encuentran en mi mecanismo. En este caso, como la mayoría de las partes están haciendo contacto entre sí, lo voy a dejar como está. ¿Por qué? Porque dice interacciones entre los componentes. Es decir, los componentes están de alguna manera teniendo algún contacto entre ellos. Esta parte la voy a dejar así. Sin embargo, la parte de sujeciones está esperando que le diga dónde va a estar soportada o fija esta pieza. Es decir, en este mecanismo la base va a estar fija. Normalmente pues puede ser en la calle, obviamente. Entonces esta área que está aquí de alguna manera va a estar fija cuando esté cargando el peso del carro. Sin embargo, en algún mecanismo, por ejemplo, que vaya atornillado a la pared, pues quizás la cara de la cual yo estaría soportando pues sería una cara lateral. Todo va a depender qué tipo de mecanismo esté analizando. En este caso, la base y la parte inferior de la base es la que estaremos fijando. En este caso, la base es la que tendrá una superficie fija, en este caso a la calle. Ok, le vamos a decir botón derecho en conexiones. Para la parte de sujeción, en este caso el gato va a estar en contacto directo con la superficie, pues puede ser de la calle, pero el contacto directo con la superficie se hará con la parte inferior de la base. En toda esta área va a estar haciendo contacto directo con la superficie, en este caso de la calle, como les comentaba. Sin embargo, eso va a depender de qué tipo de mecanismo estemos analizando. Si fuera un mecanismo en donde se va a atornillar, por ejemplo, en la pared, pues quizás la parte de la cual se sujetaría sería una parte lateral, porque estaría en contacto con la pared, en este caso a través de los tornillos. Vamos a seleccionar en sujeciones, botón derecho, geometría fija. Sin embargo, puede haber otro tipo de sujeción como lo es la de rodillo, la de bisagra, un soporte, etc. Geometría física. Y aquí me está diciendo precisamente, o me está preguntando, cuál superficie vamos a fijar o cuál superficie estaría en contacto con otra superficie. En este caso va a ser con el botón del medio, giro todo el mecanismo y voy a seleccionar la parte de abajo. Aquí me está diciendo que es la cara 1 y toda esa área va a estar sujeta de alguna manera con alguna superficie. Vamos a aceptar. Lo que sigue es carga externa, es decir, en qué área le vamos a aplicar una carga, que es en realidad lo que estamos evaluando, cuánto va a poder soportar de carga este mecanismo. Vamos a suponer que estamos analizando un automóvil tipo sedán y normalmente pues andan alrededor de 2 toneladas de peso. Estas 2 toneladas vamos a darle un poquito más de tolerancia, le vamos a decir que son 2500
2500 kilos, que en este caso van a ser 2500 kilos de fuerza, pero como el sistema me lo va a pedir en newtons, vamos a multiplicarlo por 9.8 para convertirlo a newtons. Está redondeado este valor, es un poquito más, y vamos a convertirlo, y me está dando un total de 24.500 newtons aproximadamente. Si lo queremos hacer más exacto, pues entonces le metemos aquí el valor de 9.8, realmente con todos los decimales. 24.500 newtons es lo que le vamos a aplicar de fuerza a este gato mecánico. El módulo donde vamos a cargar precisamente esta cantidad es dando botón derecho donde dice cargas externas y le vamos a aplicar una fuerza. Sin embargo, dependiendo del estudio que estemos haciendo, podemos agregar torsión, presión, gravedad, etcétera. Para este caso es fuerza. Y en esta parte vamos a elegir la cara donde estaremos aplicando la fuerza. Tenemos que elegir precisamente el área donde se le está aplicando la fuerza a este mecanismo, que normalmente pues va a ser en eso, y tenemos que asegurarnos que la carga va a ir en dirección, en este caso hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque hacia abajo está efectuando esa carga. No siempre va a ser así. ¿Por qué? Pues porque depende del mecanismo que estemos analizando. Si la fuerza se la estás aplicando de una manera lateral, pues va a ser empujada quizás hacia una pared. Aquí vamos a verificar que el sistema, en este caso es el sistema internacional, me está pidiendo la fuerza, que en este caso me lo está pidiendo en newtons, 24.500, que es el valor que ya habíamos aceptado. Les comentaba, si la fuerza tiene que ir hacia arriba, pues podemos invertir la dirección. Normalmente tiende a salir en una posición normal a la cara, pero existen otras condiciones que podemos alterar. Para este caso nos conviene o es correcto hacerlo hacia abajo, entonces lo voy a dejar como estaba. Voy a dar aceptar, ahí está la carga. Como vemos, nuestro mecanismo no agregue pernos ni tornillos, sin embargo sus mecanismos sí los podrían contener, y en este caso se tendrían que agregar como algún componente de sujeción. Obviamente se tendría que cargar el material para cada componente. Ahora, este tipo de mecanismos requiere el uso de conexiones también para fijar las partes entre sí. Estas conexiones pueden ser, por ejemplo, pasadores, pernos o tornillos, entre otros, los cuales de alguna manera pues van a fijar nuestro mecanismo y le van a dar más soporte. Por ejemplo, en el hacer de conexiones que puedo obtener en esta parte, y en realidad también podría obtenerlo en esta parte de aquí con el botón derecho, de la manera que se les haga más fácil. Voy a decirle que voy a agregar, en este caso voy a agregar un pasador, pero también podría ser a lo mejor pues un tornillo, y ese pasador que va a ser de forma virtual me va a servir para hacer la simulación de mi mecanismo. En este caso voy a agregar, como les comentaba, un pasador, pero puedo tener todos estos componentes dependiendo que vaya a hacer. Por ejemplo, si quiero agregar un punto soldado, por ejemplo, en una mesa o en una estación de trabajo, lo podría hacer. En este caso voy a usar un pasador. Ese pasador pues requiere ciertas condiciones, las cuales en una de ellas tengo que decirle en qué cara va a estar ese pasador. Cuando estamos trabajando quizás con una superficie que tiene una perforación que cubre varias caras, como es este caso, será necesario nada más la parte inicial y la parte final. En este caso, el pasador, vamos a suponer que entra por aquí, giramos el modelo y va a salir por esta cara. No es necesario que tomemos las otras caras internas de esa perforación en este soporte, sino decirle nada más la condición inicial y la condición final. La distribución en este caso va a ser distribuida, y vamos a aceptar ese pasador. Es necesario que coloquemos un pasador, obviamente por cada posición en donde se requiera. Aquí estamos viendo que nada más hemos puesto uno, pero necesitamos poner uno en cada soporte. Les estoy comentando que este pasador es virtual. En realidad
el mecanismo no lo estoy asignando. Si lo queremos hacer todavía más real, quizás podríamos insertarle un elemento de la librería de tornillería y ahí podríamos escoger algún tornillo, alguna tuerca, algún pasador, pero obviamente después tenemos que cargarle también el material a ese componente. Bueno, regresando a la colocación de los pasadores, volvemos a seleccionar pasador dentro de las conexiones y vamos a seleccionar esta parte y esta parte. Aceptamos. Tenemos que hacer esto en cada parte donde exista o deba existir un pasador o un perno. Vamos a ponerlo por ahí, en esta cara y esta cara. Aceptamos, lo vamos a hacer de manera repetida hasta que terminemos de evaluar nuestro mecanismo. Voy a continuar colocando los pasadores, esta cara, esta cara. Voy a terminar en la parte de abajo, igual, asignando un nuevo pasador. Toco nada más la cara por donde entra, digamos, y la cara por donde va a salir. Acepto. Y termino con esta cara y esta cara. En algunas computadoras, quizás por su instalación de SolidWorks, sucede que por cuestiones de los gráficos de su computadora, en algunos casos no se aprecia o no se muestra a veces algún pasador, pero eso a veces por cuestiones de gráficos. Aquí podemos ver si realmente están colocados todos los pasadores. Es decir, quizás no estemos viendo algún pasador, pero si lo tenemos aquí en la lista, quiere decir que a pesar de que no lo estamos viendo, el pasador se ha insertado. Entonces nada más tenemos que revisar que en este caso sean 6 pasadores y ahí me está dando la posición de cada uno de ellos y ahora sí ya podemos continuar con nuestra simulación. El siguiente paso es agregar una malla. Voy a minimizar un poco el árbol para que no se me haga tan extenso aquí las operaciones, entonces, o las asignaciones. Voy a agregar una malla, que en este caso es automática. Vamos a decirle botón derecho, crear malla. Este es el paso final para realizar nuestra simulación, o casi uno de los finales, pero es sumamente importante porque en realidad la malla es la que permite hacer el cálculo de elemento finito, ya que divide de manera triangular todos los mecanismos individualmente las partes para poder calcular y hacer este análisis. Es necesario especificar que si el análisis lo quiero de una manera muy exacta, pues cuando estamos haciendo a lo mejor un mecanismo que requiera demasiada precisión, pues quizás lleve una malla de tipo muy fino. Sin embargo, esto tiene la desventaja de que la simulación de por sí es una operación bastante lenta, o que puede poner muy lenta las computadoras, pues todavía lo va a hacer mucho más lenta. Sin embargo, este mecanismo es básico, en realidad no lleva tantas partes, no debería tardar quizás más de 10 minutos. Sin embargo, en mecanismos en donde se esté haciendo una simulación, por ejemplo, pues de un automóvil, de un avión o de alguna maquinaria que lleve cientos y cientos de partes, pues obviamente el análisis puede durar horas e incluso días, dependiendo de los equipos en los que los estamos manejando. Pues, profesionalmente, pues ya tenemos que estar trabajando con máquinas workstation o estaciones de trabajo mucho más avanzadas a las que normalmente podemos utilizar para aplicaciones escolares. Bueno, entonces aquí vamos a usar una malla de tipo medio para este ejercicio que es pues más académico, no tan profesional. Pues el resultado va a ser aproximado, pero es de una precisión, digamos, aceptable. Vamos a decir, aceptamos, y pues ahí va a tardar un poquito en crearse el mallado. Está calculando, está haciendo la división de toda el área de manera triangular para poder calcular y llevar a cabo el análisis de elemento finito.
Ahí vamos a ver que se va a dividir en triángulos y esos triángulos pues de alguna manera ya puede calcularlos y arrojarnos algún resultado. Entonces, después de que se creó la malla, vamos a correr el estudio. Aquí donde dice ejecutar estudio. Siempre SolidWorks, recuerden que siempre va a tener más de una forma de hacerlo. Eso lo podemos hacer acá. O también lo podemos hacer por acá dando botón derecho y realizar estudio. Vamos a hacerlo de la manera pues natural o normal y vamos a decir ejecutar este estudio. Y ahí se va a tardar un poquito la máquina en realizarlo. Vamos a poner pausa al video mientras se realiza y regresamos en unos minutos. En realidad el proceso fue rápido, tardó aproximadamente menos de un minuto, entonces fue un cálculo rápido. Sin embargo, podemos notar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los colores que me está indicando en esta gráfica, que viene en la escala de von Mises, la cual es una escala de unidades precisamente que nos indica el estrés de la parte, o tensiones, como dice aquí en la versión en español. Quizás en la versión en inglés les va a decir estrés. Ese nivel de estrés del mecanismo lo que me está diciendo en qué área es susceptible quizás a quebrarse o romperse alguna parte. Sin embargo, vemos que aquí no hay ninguna parte que esté marcada quizás con el punto rojo. Ahora, que esté marcado en el punto rojo no quiere decir que esa pieza no vaya a soportar la carga. Lo que me está indicando es cuál pieza quizás esté sujeta a un mayor estrés, que en dado caso quizás si le metemos una carga mucho mayor, ahí generalmente se va a presentar una ruptura de material. Ahora bien, en este caso presenta generalmente color azul y un poquito verde en esta área. En esta área estamos hablando que estamos en este rango de medida de estrés. Digamos que esta parte es un poquito más sujeta a quebradura que esta de acá. Pero como repito, no quiere decir que en este caso se esté quebrando el material. Está diciendo que esta parte quizás es un poquito más débil. Y tendríamos, por ejemplo, que reforzarla. Si esa área es roja, pues quizás ahí requiere un poquito más de reforzamiento, pero no necesariamente quiere decir que no esté soportando esa carga. Nada más me está dando las áreas que son un poquito más débiles. Eso es lo que me indica. Tenemos otro tipo de información, por ejemplo, el desplazamiento. El desplazamiento igual. Esto es cuánto se está desplazando la parte, en este caso en milímetros. Estamos notando que pues, es un desplazamiento mínimo de acuerdo a la carga que le presentamos, que es de 1.76 por 10 a la 0.1. Entonces es un desplazamiento mínimo. Sin embargo, esto va a ser relativo de acuerdo a que estemos diseñando. Es decir, puede ser un desplazamiento mínimo, pero muy significativo para lo que estamos diseñando. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos analizando. Bueno, entonces esa área roja pues está un poquito más susceptible a que haya un mayor desplazamiento. También vemos que hay un poco de deformación en las partes, sin embargo se tiende a exagerar un poquito en la gráfica, pues de alguna manera para que te des cuenta cómo se está comportando el mecanismo. No necesariamente quiere decir que las partes se van a doblar en demasiada forma, sino que lo está exagerando un poquito el resultado para que tú te des cuenta donde hay un poquito más de deformación. Sin embargo, no nos está arrojando algún tipo de informe en donde yo pueda evaluar si mi mecanismo realmente va a soportar la carga que le indicamos. En este caso, vamos a agregar esa parte. Aquí donde dice asesor de resultados, le vamos a decir nuevo trazado, nuevo trazo, y le voy a pedir que me dé el factor de seguridad, que es un elemento sumamente importante en todos los diseños. Ese factor de seguridad, le voy a dar aquí a aceptar, me va a indicar realmente si mi mecanismo está cumpliendo con la seguridad del proyecto. Vemos que me da 1.3 de factor de seguridad, es decir, este mecanismo puede 1.3 veces la carga que nosotros le dimos, y eso es algo que debemos de tener siempre presente. Nuestros productos tienen que cumplir por lo menos con un factor de seguridad 1. Obviamente el factor de seguridad se pretende que sea mayor, es decir, si yo estoy diseñando una mesa de trabajo, por ejemplo,
y normalmente le voy a subir 3 toneladas de peso. Bueno, pues debo de asegurar que esa mesa cargue o pueda cargar 3 toneladas. Sin embargo, estoy en el límite porque si por alguna razón le subimos 3 toneladas y media, pues ya estamos en riesgo de que se vaya a caer o quebrar la mesa. Entonces tenemos que asegurarlo por lo menos de que en vez de 3 toneladas, pues a lo mejor pueda 4 o 5 toneladas para dar de alguna manera garantía al cliente. Entonces, si yo tenía un factor de seguridad de 1.3 y lo voy a multiplicar por lo que originalmente le había puesto de carga, que son 2500 kilogramos fuerza, pues entonces este mecanismo me soporta 3 toneladas y un cuarto. O sea, está un poquito sobrado de lo que originalmente le había pedido. Sin embargo, por el tipo de mecanismo que es, quizás sería más recomendado que fuera de 1.5 a 2 de factor de seguridad. Ahora, ¿cómo puedo elevar ese factor de seguridad? Puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, reforzar un poquito las partes, dándoles más grosor, diseñando algunas cosas quizás con chaflanes, con cambios de geometría. O la otra opción es modificar el tipo de materiales que voy a usar en mis diseños para darle más resistencia, más rigidez a mi mecanismo y con esto mejorar el factor de seguridad. Entonces puedo hacer combinaciones entre geometría y materiales para mejorar mis diseños. Pero otra observación, hacer esto implica que quizás los costos de manufactura van a aumentar. Es decir, a veces el factor de seguridad muy alto requiere también costos de producción mucho más elevados. Entonces tenemos que hacer una combinación, manejar seguridad, pero obviamente cuidar el factor de la economía, que tan caro o tan barato me puede salir mi producto. Por último, pues ya vemos aquí que ya nos agregó la gráfica de factor de seguridad. Sin embargo, hay otra opción muy importante que tiene ahí el SolidWorks. Esto es el informe de resultados. Y en el informe de resultados vamos a generar una plantilla la cual es personalizable y se puede modificar también para que contenga todas las especificaciones que yo le quiera poner a mi análisis final. Es decir, puedo poner el nombre del diseñador, de la compañía, en este caso la página, el logotipo, etcétera, etcétera, toda la información que yo le quiera agregar de los datos de la compañía, el tipo de papel y si alguno de los elementos yo veo que no es necesario, se lo puedo quitar, nada más tendría que decirle aquí con el botón de aplicar, primero grabar los cambios y luego después lo puedo publicar. Y cuando yo oprima publicar, me va a generar un informe en Microsoft Word, el cual ya puedo tener como evidencia para documentar a lo largo de todo el proceso de diseño cómo fue mi proceso de análisis. Una vez que el reporte fue creado, vemos que esta plantilla es editable, entonces podemos llenar los datos, por ejemplo, de la descripción, dando información acerca de qué se trata el proyecto. Nos autogenera un índice, el cual pues se puede también ir personalizando. Y en general podemos editar las partes del documento que así lo requieran. Podemos hacer alguna suposición, alguna hipótesis. Podemos generar información acerca del modelo, de en qué consta, qué tipo de materiales se crearon, etcétera, etcétera. También nos brinda un reporte general, por ejemplo, en cuanto a las cantidades de masa. En este caso es de forma individual, por operaciones, y nos dice información acerca del peso, de la densidad de cada una de las partes que fueron involucradas a lo largo de toda la simulación y en general propiedades de todo el estudio. Esto es en la parte inicial. En la parte media de la figura nos dice cuáles elementos fueron considerados para la simulación, efectos en este caso, descripción de la carga, de las áreas que fueron consideradas, etcétera, etcétera. Y en la parte final, pues nos muestra los resultados que estábamos viendo en las gráficas en cuanto al estrés, el desplazamiento, el factor de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, este documento es sumamente importante, ya que es la evidencia que nosotros podemos documentar de todos los proyectos y en este caso podemos hacer algún tipo de optimización para mejorar los resultados y el desempeño de nuestros nuevos prototipos.
Eso sería todo en este caso para este tutorial. Sin embargo, estaremos haciendo nuevos tutoriales que nos puedan servir para algunos proyectos a futuro.